Amigos, sean todos bienvenidos a la entrevista TLN. Hoy estaremos conversando con un colega, amigo, periodista, también es profesor universitario, analista político y de todo el acontecer que sucede en nuestro estado portuguesa. Joel Silva, bienvenido a nuestra entrevista TLN, a nuestros espacios por acá, a través de las diferentes estaciones de radio y de televisión de acá, de nuestro estado portuguesa, donde llega y donde se transmite cada uno de nuestros contenidos. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa que contribuye a formar opinión pública y dispuesto pues a compartir las experiencias y los pocos conocimientos que podamos disponer en el intercambio que nos estás pidiendo. Así es, estaremos entablando una conversación periodística, por así decirlo. En esta oportunidad, pues, nuestra entrevista TLN la quisimos hacer con Joel, porque además, pues, tiene todo el conocimiento en el aspecto político para analizar un poco lo que fueron, Joel, las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fueron el pasado 27 de junio. Ya vimos cada uno de los resultados que han estado saliendo, que salieron producto de esa encuesta, donde, como decía el eslogan del mismo chavista, hablaron las bases y propusieron quienes quieren que los gobierne para la alcaldía, para la gobernación, para los consejos legislativos y todo lo que es la estructura de gobierno. Ahora vemos que en el caso de Portuguesa levantó mucho polvo el tema de cómo se ha venido, o el tema de los resultados que arrojó esa postulación, Joel. Bueno, primero que tendríamos que despejar en base a los conceptos que escuchábamos del evento del 27 de junio, es que no era una elección, es lo primero, era una consulta a la estructura media de la estratificación organizativa del partido de gobierno, que bien es cierto tiene sus directivas nacional, regional y municipal, pero ellos a nivel de las localidades están estructurados sobre la base de la existencia de una serie de instancias político y de gestión de gobierno, que en definitiva envuelve el mismo objetivo de lo que ellos pues denominan su revolución bolivariana, y que consiste en unas estructuras debidamente conformadas, que son las denominadas VC, el caso de los CLAP y el caso de algunas misiones que tenían derecho a participar en ese proceso. Ellos hicieron, como ellos denominan, un proceso de postulación. Exacto. En el que de manera tipo coacción le decían a la persona que participara, que tenía que participar, porque es un tema de disciplina partidista, que eso es normal, porque existe una organización interna, que tenía que proponer dos nombres, un hombre y una mujer por cada cargo elegido, o sea, por gobernador, por alcalde, etcétera. Eso permitía tener, digamos, como una especie de sensación y de datos precisos, mediante la participación activa de esos actores políticos que fueron a ese proceso de consulta, quiénes son los activistas, los dirigentes, los funcionarios de gobierno, aquellas personalidades que, de acuerdo a la opinión de esos factores aplicados, merecían llegar a esos cargos, lo que ya de por sí se convierte en un factor de consulta previa, que podríamos decir una especie de calificación. No basta simplemente decir yo quiero, sino de alguna manera la gente te quiere. O sea, ellos están de acuerdo que tú puedas ser candidato, y de esa manera descartar algunos aventurerismos, algunas iniciativas, algunos deseos de factores personales que por razones de intuición o de creencia personal consideraban que podían ser candidatos, pero la gente sí te quiso o la gente no te quiso. Al final, pues, el resultado que efectivamente hemos visto en los medios. Ahora, ese tema, ellos mismos, como dije hace minutos, hablaron las bases, como es toda esa estructura que tú mencionabas hace poco. Ahora, en el caso de Portuguesa, dejan fuera, por así decirlo, a Rafael Calles, gobernador de acá, de la entidad. Dejan fuera también a Mariana Lerín, que es una de las dirigentes políticas del PSV, que también estaba aspirando a la alcaldía del municipio de Guanare.
Entonces se ve como cierta fractura dentro del mismo partido, del mismo partido de gobierno, o sea, se ven como ciertas alas, por así decirlo, de preferitismo. Aunque son situaciones muy distintas, uno lo percibe por la manera como se dieron las informaciones, Exacto. la manera como se publicaron los eventos. Porque conforme a lo que vamos a partir, insistimos mucho en la rueda de prensa que ofrece el gobernador Calles Rojas el día 28 en la mañana, El día lunes. que acostumbra hacerlo a las 8 de la mañana, y él cambió su programa de radio incluso para las 10 de la mañana con una asistencia de factores de la dirigencia regional del PSUV, con algunos alcaldes que le acompañaron y los medios de comunicación que participaron claro. en la rueda de prensa. Y él dijo que la cara lo diga todo, muy sonriente, muy confiado, que había ganado, que había logrado el objetivo que se estaba persiguiendo. Y entonces la gente, de alguna forma, la opinión pública se configuró al concepto que, aunque él fue muy cuidadoso en no dar resultados ni dar números, el que fue muy disciplinado, porque él dijo que la dirección nacional del partido será la que diga, y lo que diga la dirección nacional del partido es lo que va. Y aquel que diga lo contrario, que cruce la raya, que se traga el semáforo, pues será sometido a sanciones. Exacto. Incluso criticó algunas actuaciones, algunas particularidades que en ese proceso habían intentado manipular la elección, y que en consecuencia esa información la estaba manejando Caracas, y quizás la posibilidad de algunas sanciones, algunas particularidades que habían participado en el proceso. Pero daba a entender que había ganado. ¿Qué sucede? Que entra esto en un proceso de suspenso y sorprende el viernes cuando el vicepresidente nacional, Diosdado Cabello, lee la lista de quienes fueron los seleccionados y no aparece el gobernador de Portuguesa. Inmediatamente eso generó una situación, una reacción, una sorpresa que yo diría inolvidable. Sí. Inolvidable, o sea, eso sigue siendo todavía un tema de conversación entre periodistas, políticos, gente común. La misma gente en la calle lo comenta, claro, lo dice. claro. ¿Cómo deja por fuera un hombre que tiene tanto tiempo en el poder? Y suponemos que él mismo, porque él decía, yo tengo 18 años en el poder, soy un invicto, nunca he perdido una elección, cosa que no es mentira, pero de repente perdiste, y perdiste teniendo el poder, o sea, siendo el gobernador del estado. Y inmediatamente pues comienzan a surgir una serie de elementos y de conjeturas que va a pasar en Portuguesa, quiénes fueron los seleccionados. Y cuando se publica el listado, entra el segundo caso que nos plantea, el caso de la abogada Lerín. Ella aparece en el listado de la gente seleccionada, y el sábado entonces comienza un audio a decir que el gobernador Calles había sido incluido. Así es, el sábado en la noche. Y entonces eso ponía en entredicho, o sea, sacaron entonces ese mismo sábado a la abogada Lerín, porque lo que habían publicado originariamente lo sacan, y entonces el domingo el presidente de la República despeja todo y dice, esto es lo definitivo, y se mantiene entonces afuera a la abogada Lerín de los candidatos a la alcaldía de Guanare. Incluso el mismo presidente de la República manifestó que él conocía a Primitivo Cedeño, exacto, sí, que por qué le habían colocado a Antonio, por qué no Primitivo, y que él conocía a Portuguesa, porque él efectivamente en el año 2004, cuando el referendo revocatorio, fue el comisionado de la Dirección Nacional del PSUV para acá, para el Estado. Entonces, efectivamente, pues eso pone en entredicho una situación que vale la pena preguntarse, ¿es transparente el PSUV en sus elecciones? O sea, ¿se cumplen realmente las regulaciones? Lo que se promete, lo que se dice, que es un proceso electoral pulcro, eficaz, responsable, que tenía la supervisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo haces con aquellos escépticos que dicen que en Venezuela se han cometido fraudes, que en Venezuela se han cometido actos tipo de voluntarios, claro, de desconocer la verdadera voluntad popular, cuando una persona a quien proclamaste, lo mantuviste varios días proclamado por la estructura partidista consultada, incluso tenemos entendido que era la mujer con mayor votación. Así es, sí. Y superaba a Henry Pérez y a Novoa, que eran los que lograron las segundas mejores votaciones. No sé al final quién primero o segundo, pero ella estaba por encima de ellos dos.
y entonces de repente no aparece. También la dejan fuera del juego. Genera unas dudas que son las reacciones que ella tiene en este momento. Entonces la pregunta más bien que nosotros nos seguimos haciendo. O sea, confiable. son válidos, son transparentes, son pulcros esos procesos. Entendiendo que vale la pena destacar que todo tiene su tangente, o sea, todo tiene su bemol. Ellos siempre han dicho que no quiere decir que porque salgas de primero eres el candidato. Exacto. O sea, cualquier cosa, siempre la Dirección Nacional del PSUV, es lo que hemos leído del reglamento, va a decir quién es el candidato. Ahora, esas por así decirlo, fracturas o esas alas que hay dentro del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela, se puede decir que están allí todavía latentes, cada uno haciendo o ejerciendo su fuerza para por así decirlo, pupilear candidatos. Mira, uno pudiera interpretar, esas fueron las primeras reacciones, porque es bueno despejar el velo de la novia, sí, como dice el dicho. ¿Quién gana? El gran perdedor, Rafael Calle, indudablemente, eso no tiene ningún tipo de duda. Ganador, pudiera interpretarse el ministro Castro, okay, el gobernador del estado, porque indudablemente sus tendencias en los municipios, en el caso de la gobernación, incluso el supuesto triunfo de la abogada Lerín da a entender de que se impuso en el estado. Okay. Y el hecho de que Calles, desde el punto de vista de la cantidad que esperaba tener por encima del 35%, que era lo que establecía el reglamento, no lo obtuvo. Y entonces, al no obtenerlo, el gobernador Castro utilizó dos factores muy afectos a él. ¿Cuáles fueron esos factores? Luis Soteldo y el caso de Castañeda, que ellos podrían llegar a un acuerdo. Okay. En aquella consulta, la que fue el 27, que era una especie de postulación, nos pareció una jugada desde el punto de vista de estrategia política interesante, porque lanzan a Soteldo por un lado, pero ponen a Castañeda por el otro. Y dicen, se van a dividir, ¿no? Al final, uno sacó más votos que el otro, pero aquel que logre una votación impide que se vaya por el otro factor. O sea, lo digo en nombre y apellido. Si Luis Soteldo participaba y Castañeda porque no le ganaba a Luis Soteldo, pero los votos de Castañeda no eran para Calles. No eran. Entonces, eso traía como consecuencia que el débil en este caso era Calles. Él debió haber enfrentado a los dos. Quizás es un tema de descuido, que eso vale la pena considerarlo. Claro. Un gobernador que había abandonado la gestión de gobierno, un gobernador que trabaja hasta el mediodía, un gobernador que el fin de semana no sale, que no va a los barrios, que no va a las comunidades, que no visitó más nunca las VC, un gobernador que ya no hace obras, un gobernador que lo que hace es vender comida, curar enfermos de coronavirus y vender gasolina. Eso es lo que él hace. Entonces, indudablemente, pues que había una molestia en la dirigencia, subestimó eso, sobreestimó la capacidad de movilización de sus dirigentes, se cansó de alguna manera. 18 años en el poder es una cosa que agota, es natural, es normal. Claro, hay que entenderlo desde el punto de vista humano. Y bueno, vuelvo y digo, o sea, todavía sigue siendo un elemento sorprendente. O sea, ahora, esa derrota que vivió Rafael Calle. Ahora hay, por así decirlo, se ve por redes sociales y no lo han hecho público, por lo menos hasta ahorita que estamos grabando, pero se ve claramente que la línea de Rafael Calles es por Primitivo Cedeño, para la gobernación acá en Portuguesa, y me imagino que tal línea seguirán cada uno de los alcaldes en cada uno de los municipios de acá del estado Portuguesa. Sí, entendamos que lo que tenemos entendido del 8 de agosto es una elección abierta. Okay. Con la participación no solamente de militantes del PSUV, sino todo aquel que esté inscrito la población en el registro electoral puede participar en el proceso. Luce ser un proceso interesante. La fotografía, la aparición reciente de el gobernador Calles después del anuncio de su derrota, de su no escogencia, no postulación aprobada por el PSUV, al lado del precandidato Cedeño, da cuenta pues que él estaba diciendo, este es mi candidato. Habría que ver hasta qué punto el alcalde de Araure, Cedeño, considera que eso le conviene o no le conviene. Pero el punto es de que tenemos dos tendencias enfrentadas. Dos tendencias que es la que ha tenido a Portuguesa como la tiene en este momento.
el ministro Castro y el gobernador Calles, con la particularidad de que el gobernador Calles está en una situación de minusvalía política en este momento, producto de la derrota que sufrió. Ahora, ¿crees que Calles vaya a ejercer algún cargo en Caracas, algún ministerio? Es normal, eso él tiene el conocimiento, o sea, vale la pena destacar que es una persona con muchos talentos personales y una experiencia de 18 años en la administración pública. Claro. No es cualquier cosa. Aparte que él es muy estudioso, por lo demás, del tema de procedimientos administrativos, que es una cosa que tiene su valor. Pero todo dependerá de la pegada, de la jugada, del tipo de cargo que efectivamente le den, y seguramente también entrará en consideraciones. ¿Vale la pena dedicarse a la actividad privada o no? Claro. Porque hoy en día el tema de los cargos públicos es hasta qué punto eso genera satisfacciones personales. Claro, realmente. Porque un cargo público como un ministerio es puesto por el presidente o por todo el equipo. En cambio, un cargo de gobernador es puesto por la elección popular o por las bases, como ellos mismos. Y que no es lo mismo someterte a un sueldo que tener poder. Claro. O sea, muchas veces tienes poder y lo que te pagan es indiferente. O sea, un gobernador de estado se da el lujo que no paga ni siquiera la factura de la tintorería. Pero ya una persona que esté en un cargo de viceministro, claro, un cargo de esa naturaleza, claro, no tiene los favores ni tiene los poderes, entonces está sometido a un sueldo. Y hoy en día sabemos cómo son los sueldos en Venezuela, que eso no alcanza para nada. Ni para comprar muchas veces la caja del club. Ni el alcohol que utilizan el tapabocas. Claro que si nosotros estamos conversando en la entrevista TLN el día de hoy con Joel Silva, periodista, abogado, también, bueno, analista político, analizando un poco lo que ha pasado acá en Portuguesa en los últimos días. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con más de la entrevista TLN.